la conducta, la memoria o lo que sea, no está en el cerebro, ni emana de él. Eres tú el que usas el cerebro para esa conducta. Pero no que el cerebro esté haciendo algo por su cuenta, ni que esté almacenando cosas ahí, porque eso no se ha demostrado nunca que se almacenen cosas, sino que es la actividad del sujeto haciendo algo. O sea, el cerebro y las conexiones que tenga el cerebro son consecuencia de la experiencia. Entonces, lo que no puede ser es que lo que es la consecuencia sea después la causa. Quiero que nos contéis, en esas investigaciones que habéis hecho, con organismos, digamos, más simples, cómo se preparan, cuáles son los procedimientos, un poco, incluso entrando en detalle o en tecnicismo sin ningún problema, ¿cómo describiríais o cómo nos diríais que son esas experimentaciones? Pues Héctor, que es la persona que está haciendo ahora más experimentos, será el más adecuado para que cuente esas cosas. Y con respecto a organizar debates, nosotros a tu disposición, porque todo lo que sea divulgar el conocimiento científico es la razón de nuestro existir como funcionarios públicos al servicio de la sociedad. Genial, pues os invitamos a Segovia o vamos a Oviedo nosotros, que también me encanta. Pues nada, es cuestión de ponerse a ello. Bueno, pues si queréis os puedo mandar incluso vídeos, tenemos vídeos grabados así un poco de cómo es el setting y tal, os lo podemos mandar y lo editáis, no sé si editáis esto. Sí. Bueno, pues si quieres empiezo por lo más principio de lo más principio. Yo vivo cerca de una ruta y entonces yo salgo con mis tuppers, unos tuppers así, que los individualizamos, a buscar caracoles y cojo, por ejemplo, pues 40 o 50, que los hay de sobra, salvo en invierno que hibernan, ahí es más complicado, y los individualizo, de manera que si tienen parásitos o lo que sea, no se lo pasen unos a otros, sino que se quede y así los puedo descartar después, por eso cojo 50, porque luego al final del experimento, pues a lo mejor usas 20. Los llevas al laboratorio y les damos, bueno, pues un preparado que tenemos nosotros que se supone que les viene muy bien para crecer y para estar bien alimentados y que, o sea, que tiene todos los nutrientes que necesitan. Pues lleva calcio, lleva maíz así bien partidito. Sí. Les dejamos un día, varios días comiendo de esa misma comida, de manera que sepamos que su alimentación es homogénea, para todos igual. Y después, bueno, también depende un poco de los experimentos. Si son de condicionamiento, necesitas que estén motivados y entonces les quitas la comida, pues 9 días. Pero, por ejemplo, en otros de los que estamos haciendo este año y el pasado, que son de memoria de reconocimiento, que si quieres luego te cuento un poco, pues ahí les dejamos 3 días nada más porque tampoco hace falta, para ese experimento realmente no necesitan estar motivados. Y una vez finaliza esta fase de preparación, pues ya empiezas con el experimento, el que sea, ¿no? Pero todos tienen una cosa común, o casi todos. Ponemos una rejilla experimental que tiene agujeritos y está elevada sobre el suelo unos 7 centímetros. Y en el suelo le pones una serie de olores, porque los estímulos que utilizamos suelen ser olores. Por ejemplo, en condicionamiento clásico les pones olor a coco o a mango y les dejas a los caracoles encima de la rejilla de manera que les llega el olor desde debajo y una pieza de zanahoria o de manzana o lo que sea. Perdona por interrumpirte, pero ¿por algo en concreto es el coco o el mango? Desde mi ignorancia total. Bueno, a ver, han funcionado bien en los distintos experimentos y además sabemos, no tenemos pruebas de que prefieran uno sobre otro y son más o menos homogéneos para ellos, pero perfectamente distinguibles. Empezó usando un trozo de manzana, como si dijéramos, una loncha de manzana o de pera. Pero claro, nos dimos cuenta de que una manzana, compras un grupo de manzanas, serán parecidas, pero a lo mejor no es lo mismo una que otra, ¿no? Entonces, para operativizar la presentación del olor, porque no tenemos tampoco un aparato que nos permita medir el número de moléculas exactas que están en el aire cuando contactan con el caracol, que sería lo suyo. Es decir, se presentó un estímulo de tal sustancia química con una concentración de tanto, en un espacio de tanto volumen. Claro, eso es complejísimo, medir eso. Entonces, lo que hacemos es poner en un algodón de estos de maquillaje y desmaquillaje 2 gotas, 2, ¿no? O una. No, pues son 2 mililitros de una solución con unos aromas que compramos ahí. Eso es.
Entonces, se compran unos aromas porque sean distinguibles y sea algo que tú puedes disponer siempre de ese mismo aroma, de una casa, de lo que sea. Y se cogieron 2 que parecían distinguibles para nosotros, se hicieron pruebas con los caracoles para comprobar que efectivamente los distingues, es decir, les condicionas con uno y cuando les pones el otro, pues no responden, ¿no? Entonces, esto nos permite, no sabemos cuántas moléculas por volumen de espacio hay en el espacio donde está el caracol cuando él percibe el olor, pero sí sabemos que serán las que sean, siempre las mismas, porque será la consecuencia de 2 mililitros que hemos puesto allí. A temperatura más o menos constante, pues el estímulo será siempre el mismo. Luego el comportamiento de los bichos es también una muestra de la estabilidad, ¿no? De la estabilidad del comportamiento, porque si se comportan igual con los mismos estímulos es que los están percibiendo más o menos igual. Sí. Si quieres, te puedo contar un experimento, los experimentos que estamos haciendo en el último año y medio. Claro, lo que quizás sea mejor entender primero el experimento básico de condicionamiento, ¿no? El experimento básico de condicionamiento se pone el olor ahí debajo y a 6 centímetros una superficie de plástico con agujeros de esas de tipo, una rejilla de las de jardinería, donde está el caracol con un trozo de comida, un trozo de zanahoria. Eso es un ensayo de condicionamiento. El EC es el olor y el EI es la comida que está comiendo el caracol, en ese caso la zanahoria. Se hacen 6 ensayos de 2 minutos, porque nosotros hemos ido depurando el procedimiento y hemos llegado a esta disposición paramétrica que es la óptima. 6 ensayos de 2 minutos separados 58 minutos. O sea, una hora. Sí. Para no acumular cuando se suman eso, pues fueron 58 y 2 de exposición, hacen una hora, un ciclo de ensayo de condicionamiento y tiempo entre ensayos, ¿no? Intervalo entre ensayos. Con esta disposición medimos, durante el condicionamiento no medimos nada, porque los estímulos se presentan simultáneamente y el caracol, al concentrarse en comer, baja los tentáculos en una posición así que los acorta bastante y los tiene doblados sobre la fuente de alimentación. Entonces, cuando se produce el ensayo de prueba, en los ensayos de prueba, en cualquier condicionamiento, se presenta solo el EC. En este caso es el olor puesto debajo del caracol. Cuando se presenta el olor durante 2 minutos, el mismo tiempo que duran los ensayos, el caracol realiza un comportamiento exploratorio que consideramos de búsqueda del alimento que no está y baja los tentáculos. Los tentáculos son órganos olfativos y son órganos que le permiten orientarse hacia las fuentes de alimento. Entonces nosotros medimos uno de los tentáculos solo para simplificar la observación. Cada vez que el caracol lo baja por encima, por debajo de la línea imaginaria que quedaría encima de su cabeza, cada vez que baja crea un ángulo que no es paralelo al suelo, cada vez que baja de esa distancia, consideramos que eso es una respuesta. Y cuando un caracol está condicionado puede dar alrededor de 8 respuestas durante 2 minutos, que comparamos con un grupo de control. Generalmente un grupo de control básico es el descorrelacionado, ¿no? Aquel al que le hemos dado de comer sin el EC tantas veces como al grupo experimental y le hemos expuesto al EC tantas veces como al grupo experimental, pero sin el EI. Es el que se suele llamar grupo descorrelacionado o verdaderamente aleatorio, que decía Rescorla. Entonces, cuando comparas a un animal del grupo experimental con un animal del grupo de control, el grupo de control te da unas 3 respuestas por minuto y el grupo experimental te da una media de 8 respuestas por minuto. Y esto se puede demostrar en diseños entre grupos o en diseños intrasujeto. Y ese fue el diseño básico. Y a partir de ahí, pues hicimos los fenómenos más básicos de condicionamiento: inhibición latente, condicionamiento de segundo orden, ensombrecimiento, precondicionamiento sensorial, inhibición condicionada, especificidad contextual de la inhibición latente, especificidad contextual del condicionamiento, fenómenos de especificidad contextual de la extinción, eso que se llama renovación, recuperación espontánea, reinstauración. Tenemos una serie de experimentos, muchísimos trabajos publicados sobre eso. Y lo último que se está haciendo son esos experimentos sobre memoria, que son variantes con este procedimiento básico, pero que son incluso, los experimentos en sí son incluso más simples porque no llevan comida. Entonces, eso ya os puede explicar con un poco más de detalle, Héctor,
os puede explicar alguno de los últimos experimentos de memoria de reconocimiento. Si no quieres perderte ningún episodio, formación o lanzamiento de Engrama, puedes suscribirte a nuestra revista de psicología en Substack. Publicamos artículos, contenidos y reflexiones para que estés al día a día de la psicología con 2 newsletters diferentes, una de psicología para el día a día y otra de formación especializada para profesionales y estudiantes. Tienes el enlace en la descripción de este vídeo o en www.engramapsicología.es/newsletter. Pues sí, en este caso no utilizamos olores, pero no comidas, porque la memoria de reconocimiento, digamos que el paradigma más utilizado para estudiar la memoria de reconocimiento en animales se basa en presentar un objeto para que el animal lo explore en un tiempo, ¿no? Y después de un intervalo de retención, pues 15 minutos, un día o lo que sea, pues le presentas ese mismo objeto que vamos a llamar familiar y luego otro nuevo que se llama pues novedoso. Y resulta que los animales humanos o animales no humanos, en general todas las especies, tienen una tendencia en la mayoría de ocasiones a ir a explorar más el novedoso. Para lo cual, claro, necesitas haber reconocido el familiar y decidir que, pues, que aquello no hace falta explorarlo más porque ya lo conoces, no te va a suponer nada significativo volver a él, sino que vale más ir al novedoso a ver qué es aquello, ¿no? Entonces nosotros este último año y medio estuvimos trabajando en esto para intentar demostrarlo en caracoles porque el único trabajo publicado en el que se había demostrado esto en invertebrados era en el pulpo. Y claro, el pulpo, pues, todo el mundo sabe que el pulpo es muy inteligente. Tampoco es una cosa sorprendente que tenga memoria de reconocimiento, aunque ya en ese caso es significativo que el pulpo tenga memoria de reconocimiento porque carece de las estructuras consideradas necesarias en mamíferos, o sea, para tener memoria de reconocimiento. Por ejemplo, no tiene hipocampo, no tiene corteza periodinal, ni entorrinal, ni nada de esto, y aún así puede resolver la tarea. Y nosotros estuvimos trabajando en esto con caracoles, ideando un poco el procedimiento, porque aunque se basa en el anterior, es un poco diferente, sin entrar en detalles, ¿no? Pero es un poco diferente porque no medimos la respuesta de bajada de tentáculos, sino la exploración, etcétera, etcétera. Y llegamos al último experimento que hicimos, pues comprobamos que efectivamente los caracoles van más al objeto novedoso y por tanto se puede decir que tienen memoria de reconocimiento con este paradigma al menos. Sí. Bueno, no sé si vas a continuar, perdona. No. Ah, vale. Se medio mencionaba al principio de la charla, ¿no? O sea, hemos dejado caer algunas pinceladas, pero mucha gente, llegado a este punto, claro, se preguntará, y quiero que profundicemos en ello, que lo hablemos con más detalle, de cómo puede ser que organismos sin cerebro, sin estas estructuras que tú comentabas, a lo mejor sin el hipocampo, etcétera, pues lleguen a tener condicionamientos, aprendizaje, memoria. ¿Cómo puede ser eso, no? Pues, bueno, empiezo yo y luego si quieres. A ver, la cuestión es que hay un sesgo a pensar que la mente emana del cerebro. Es un sesgo del reduccionismo fisicalista, que es muy común en la ciencia y sobre todo vamos a decir, en la filosofía de la ciencia implícita de la mayoría de personas de la calle y de científicos y psicólogos. Sí. Pero en realidad se puede ver de otras maneras la relación entre el cerebro y lo que sea mente o lo que sea la actividad del sujeto o su psicología. Entonces, volviendo al ejemplo del martillo, me voy a ir un poco atrás. Tú el martillo, o sea, la conducta de clavar un clavo no está en el martillo, ni está en tu mano, ni está en tal, sino que tú usas de manera inteligente tu mano y tu brazo, tus músculos y el martillo para clavar el clavo. Bueno, pues se puede extender digamos que tu cuerpo es igual de herramienta que el martillo. Lo que pasa es que esta herramienta te viene de nacimiento. No tienes que construir ni nada, te viene por la filogenia, ¿no? Entonces, eso se puede extender también al cerebro, porque el cerebro no deja de ser una parte de tu cuerpo. Entonces, yo lo que cuando le explico estas cosas a gente que no está muy metida, les digo que el cerebro tú lo usas de manera inteligente, igual que usarías la mano o que usarías el martillo, pero la conducta, la memoria o lo que sea, no está en el cerebro, ni emana de él. Eres tú el que usas el cerebro para esa conducta. Y las chiribitas o los funcionamientos fisiológicos que tú encuentras en los estudios, que son muy interesantes, son resultado de esa actividad
Son la constatación de esa actividad, pero no que el cerebro esté haciendo algo por su cuenta, ni que esté almacenando cosas ahí, porque eso no se ha demostrado nunca, que se almacenen cosas, sino que es la actividad del sujeto haciendo algo. Igual que podrías registrar la actividad de tu mano, que es muy interesante hacerlo del cerebro, pero tienes que tener primero una investigación en psicología que te permita ver qué significa eso que estás registrando con un encefalograma o con una resonancia magnética o con lo que sea. Sí, bueno, el asunto es que lo que hay que entender es que el cerebro se desarrolla a partir de la experiencia. O sea, el cerebro y las conexiones que tenga el cerebro son consecuencia de la experiencia. Entonces, lo que no puede ser es que lo que es la consecuencia sea después la causa. Si una persona toca el violín desde que tiene 3 años, cuando llegue a los 10, va a tener ciertas zonas del cerebro, las involucradas en las coordinaciones necesarias para tocar el violín, más desarrollado que una persona que no haya tocado el violín. En general, una persona que haya tenido muchas experiencias desde joven, desde bebé, va a tener un cerebro con más conexiones que una persona que haya sido abandonada y no haya tenido estimulación. De hecho, se sabe que la estimulación temprana es un factor fundamental en el desarrollo incluso de trastornos que tienen una causa genética, ¿no? El síndrome de Down antes generaba retrasos y problemas cognitivos graves, y hoy en día, aunque hay diversos niveles, se sabe que la estimulación temprana mejora muchísimo el desarrollo de estas personas que tienen este problema, que sigue siendo el mismo problema genético y la misma causa, sigue teniendo la misma causa, pero puede ser el resultado muy diferente y pueden tener desarrollos normales cognitivos en algunos casos, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es que el cerebro es una consecuencia, sus conexiones y su funcionamiento es una consecuencia de la actividad psicológica. Y es una consecuencia de la actividad psicológica tanto desde el punto de vista ontogenético como desde el punto de vista filogenético. Las especies evolucionaron, nosotros, que somos una especie con un desarrollo efectivamente de la corteza cerebral mucho mayor que otras especies, porque empezamos a hacer determinadas cosas que se convirtieron en tan importantes que aquellos que tenían estructuras cerebrales acordes a lo que se necesitaba para la supervivencia tuvieron ciertas ventajas, y eso creó una línea de evolución dirigida por el comportamiento inteligente que generó estos cerebros. Lo que no se puede decir ahora es que tenemos esta inteligencia porque tenemos estos cerebros. No, tenemos estos cerebros porque tenemos estos procesos inteligentes que han sido cruciales para nuestra supervivencia. Entonces, esto, cuando lo trasladamos a otras especies, lo que vemos es que esas especies desarrollaron otras estructuras, como es el caso, por ejemplo, de las aves, un cerebro que se diversificó con respecto a la estructura de los mamíferos muchos millones de años antes, pero desarrollan comportamientos inteligentes empleando otras estructuras. Y lo mismo puede suceder con otros animales, incluso con organismos que no son animales, o con animales cuyos sistemas nerviosos son muy extraños. Por ejemplo, medusas, placozoos, rotíferos y xenóforos, nidearios, etcétera, medusas, pólipos, placozoos, que son una especie de moco que vive en zonas de agua dulce en el fondo, son como una especie de pasta que se mueve por ahí por los fondos y tal, tienen sistemas nerviosos difusos, tienen células que son como si tuvieran las neuronas sin conectar entre ellas, les permiten ciertas reacciones y tal. O sea, en estos animales se está estudiando hasta qué punto tienen algún tipo de aprendizaje, tienen algún tipo de comportamiento que pueda llamarse mínimamente cognitivo, algún tipo de memoria, si cambian su comportamiento en función de la experiencia, si escapan y de estimulaciones que puedan ser dañinas o se acercan a estimulación. Esos son comportamientos muy básicos de alejamiento y acercamiento, aproximación y separación que pueden darse. ¿Cómo pueden darse? Pues eso es lo que estudian nuestros compañeros que estudian las estructuras y la fisiología de esos bichos. Nosotros lo que tenemos que ofrecerles es estudios experimentales que demuestren que son capaces de hacer cosas. Pero es que si tú no tienes en la cabeza que esos organismos son capaces de hacer cosas, no vas a buscar las estructuras con las cuales son capaces de hacer esas cosas. Así que es crucial
tener una ideología, una filosofía de los organismos que no sea mecanicista, que no pienses que son máquinas, que les des la oportunidad de aprender de manera inteligente precisamente para indicarles a quienes estudian las estructuras qué estructuras tienen que estudiar y cuándo. ¿Cuándo van a estudiar las estructuras involucradas en hacer algo? Cuando lo estén haciendo. Y solo lo pueden hacer cuando tú hayas demostrado cómo haces que ese animal haga eso. Es decir, tú tienes que ofrecerles diseños experimentales típicos de la psicología de aprendizaje en la que se vea ese bicho, mira, aquí un placozoo habituándose a una estimulación. Y entonces los compañeros de fisiología van a poder ver si cambia algo entre el placozoo que se habitúa y el placozoo que no se habitúa, porque si no, ¿qué hacen? Lo cortan y miran las partes que tiene en vacío. ¿Qué hacemos estudiando el cerebro si no supiéramos qué partes del cerebro están involucradas en cada acción? Abrimos el cerebro y vemos que está haciendo chiribitas en la zona de la corteza occipital, ¿y qué? ¿Y eso qué significa? Si no te dicen, está leyendo. Si no te dicen que está leyendo, no sabes ni lo que estás observando. Entonces es un trabajo conjunto. La psicología les ofrece la funcionalidad para que los que estudian las estructuras las puedan estudiar con sentido, porque si no, no podrían estudiarlas con sentido. Pero después que no vengan diciéndonos que son esas estructuras las que explican lo que hace el bicho. Eso no es correcto. El bicho hace las cosas en un ámbito fenomenológico con las estructuras que tiene. La explicación está en la propia génesis de la experiencia que está realizando el sujeto, no en las estructuras que están involucradas. ¿Y por qué como sociedad nos cuesta tanto asumir, llegar a todo este tipo de explicaciones y buscar al final sentido a las cosas sin caer en falacias mereológicas o cerebrocentrismos? ¿Por qué? ¿Tenéis algún tipo de hipótesis? Yo, a ver, lo que dije al principio fue que es como la teoría implícita que tiene todo el mundo, la que se vende y la que además se intenta, pues, que lo dijo antes Nacho, que también se intenta vender por intereses farmacéuticos y demás, porque vale más resolver un problema con una pastilla que te permita seguir trabajando y produciendo que vayas al psicólogo y superes tus traumas o tus problemas de la manera que hay que resolverse en el propio ámbito fenomenológico. Pero vamos, yo no te sabría decir. Habrá muchísimos factores, además de este, que expliquen por qué mi amigo Jesús pues piensa que el cerebro, que la mente se puede reducir al cerebro. Yo creo que hay un factor cultural, que es el mundo grecolatino, ¿no? Es algo que empieza Platón a centrar lo psicológico en la cabeza y sigue hasta nuestros días. Y nosotros seguimos, acabamos de ver un mundial en el que una persona bastante limitada intelectualmente en función de las cosas que dice, que es el señor Trump, pues es capaz de influir en el funcionamiento de un organismo que supuestamente es independiente, ¿no? Y quitarle tarjetas a los suyos y hacer todo este tipo de trampas. Bueno, pero es que es un país que está en guerra. Un país que está en guerra que, a su vez, la FIFA no ha permitido que Rusia juegue el Mundial porque está en guerra. Resulta que uno de los países que lo organiza está en guerra, ¿no? Bien, ¿por qué estoy hablando de esto? Pues estoy hablando de esto porque hay una prepotencia en el pensamiento occidental. Nosotros pensamos que el pensamiento occidental es el mejor pensamiento de todos los pensamientos que se pueden dar en la Tierra. Y a lo mejor eso tampoco es correcto. Cuando decimos la historia de la filosofía empieza en Grecia. Sí, algunas ideas básicas y muy importantes de Grecia, por ejemplo la dialéctica, tienen cientos, si no miles de años en el pensamiento oriental. Y hoy nadie cuestiona que la idea de dialéctica, por ejemplo, viene de Oriente, que no se la inventó Heráclito. No es un descubrimiento ex novo de la Grecia clásica. Es una cosa que viene del pensamiento oriental. En China es habitual recibir tratamientos que tratan el mal que tratan a la persona, no la enfermedad. La medicina occidental está absolutamente enloquecida con un tratamiento individualizado. Se vende el consejero de ciencia está todo feliz, de aquí de Asturias, está todo feliz porque va a hacer un centro de innovación de alta tecnología que va a desarrollar la medicina individualizada. Señor mío, la medicina debería ser comunitaria, no individualizada. Lo individualizado es geneticismo puro. Se va a mandar a la gente a hacer análisis genéticos carísimos para saber los cánceres que tiene y los que va a tener,
cuando la causa del 95% de los cánceres es ambiental. Entonces, la ciencia contemporánea, que tiene una percepción social muy positiva, dice cosas que son absolutamente falsas, que no se pueden mantener. Y está rodeada de una parafernalia que es también falsa. Los premios Nobel, por ejemplo. Los premios Nobel los da una monarquía. La monarquía es una institución que cualquier mente puramente, mínimamente racional tiene que reconocer que es una cosa absolutamente anacrónica y estúpida y ridícula. O sea, nadie dejaría a su hijo, que es imbécil, un negocio privado, si es imbécil, ¿no? Pero, sin embargo, aquí pues puede heredar un imbécil, ya ha pasado muchas veces, nada menos que la representación máxima de un país. Nosotros tenemos a uno de esos representación máxima fugado por haber estado robando toda la vida, ¿no? Entonces, esa gente es la que les dice a la humanidad quiénes son premios Nobel, quiénes son las grandes figuras del pensamiento. Necesitamos que una institución que es caduca, anacrónica desde cualquier punto de vista racional, inadmisible, le diga a la humanidad qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en pensamiento científico, económico, social, artístico, etcétera, etcétera. ¿Necesitamos eso? ¿Para qué? ¿Para que le den el premio Nobel de la Paz? ¿Para que se inventen un premio Nobel de la Paz y dárselo a Obama? Y ahora casi a esta cosa que tienen por presidente en Estados Unidos, esta infrapersona, podríamos llamar, es una infrapersona, es un personaje que dice cosas que no las diría una persona normal a un amigo, ¿no? Te voy a invadir, te voy a matar, te voy a destruir. Bueno, ¿pero qué es esto? ¿En qué mundo vivimos? Bueno, la ciencia forma parte de eso. En España estamos, digamos, invadidos mentalmente por Estados Unidos. Consideramos un gran logro de la humanidad haber ido a la Luna. No, señores, es un logro de la humanidad. Y si va China, también es un logro de la humanidad. A la otra parte de la Luna, esto que nos vendieron hace poco, estaba toda la gente encantada de que íbamos a ir a la otra parte de la Luna. Si fueron a hacer fotos. China ya mandó un cohete y aterrizó allí hace años. Es política todo. Y la ciencia, muchos colegas científicos colaboran de manera estúpida, seguidista de estas cosas. Cualquier compañero estaría deseoso de que le dieran el premio Nobel. No se cuestionan que el premio Nobel es un premio mecanicista. Se dan premios a quienes hacen aportaciones mecanicistas, a quienes hagan aportaciones que tengan utilidad inmediata para ganar dinero a las grandes empresas farmacéuticas que son las que financian los premios Nobel. Igual que los premios Princesa de Asturias en Asturias están financiados por las grandes empresas que después defraudan a Hacienda pagando mucho menos de lo que deberían pagar en impuestos por hacer esas cosas. Y todo el mundo pierde el culo por pertenecer a los jurados del premio Princesa de Asturias. Yo estoy esperando a que me llamen, que yo podría ser un candidato por ser catedrático, etcétera. Pero debido a mis declaraciones como esta, pues no creo que me llamen. Espero que no me llamen, claro, para ser jurado de nada. Para dar premios. Yo llevo la cuenta, por ejemplo, de premios que son una cagada, ¿no? Le dieron como un año se lo dieron a Fernando Alonso, que era de aquí, de deportes, no se lo dieron, no le dieron el de ciencia, pues entonces al año que había ganado 2 mundiales, pues al año siguiente se lo tuvieron que dar a Schumacher porque ya había ganado 8, claro, era una cosa como un poco estúpida, ¿no? Son premios universales, ¿qué tal? Pero se lo das a él de aquí porque es de tu pueblo. Claro. Le dieron los premios a los microcréditos. La reina Sofía estaba feliz porque los microcréditos son esa idea tan buena para que los pobres desarrollen sus negocios, pequeños negocios dándoles microcréditos. Bueno, 10 años después hay estudios que demuestran que no valen para nada, que no sacan de la pobreza a la gente que es pobre, porque la gente que es pobre no puede pagar créditos de ninguna manera, porque no genera riqueza. Como no genera riqueza no puede pagar, no puede independizarse. Es así. Entonces, la ciencia forma parte de eso. Muchos científicos... en España hay científicos involucrados en los grandes proyectos de geneticista, ¿no? Pues el Rafael Juste, por ejemplo, pues que habla de una manera absolutamente acrítica de la ciencia estadounidense. La ciencia estadounidense es una ciencia que no es capaz de dar atención sanitaria, la ciencia médica estadounidense no es capaz de dar atención sanitaria a toda su población. A mí me parece un fracaso, por mucho que tengan los mayores avances del mundo. Me parece un fracaso. Hay colegas estudiando la manera en que puedan crecer plantas en la Luna, para por si acaso vamos allí, y al mismo tiempo estamos acabando con las especies y permitiendo que las grandes empresas patenten
especies de cereales que invaden e impiden la adaptación de los pequeños agricultores que generan sus propias semillas y permitimos que esas empresas financien las investigaciones que se hacen en la NASA. O sea, ¿es posible que estemos acabando con la vida en la Tierra al mismo tiempo que invertimos miles de millones de pasta en buscar la vida en otros países? ¿Para qué? En otros planetas. ¿Para qué? ¿Para acabar con ella? O sea, no se puede hablar de ciencia sin hablar de política. No deberíamos alimentar a toda la población humana antes de pensar cómo alimentar a una posible población que esté en la Luna como base para ir a Marte. ¿A qué? No hay nada. Te lo digo yo, no hay nada en Marte. No hay nada. En cambio, en África hay gente viva muriéndose de hambre o de paludismo por no tener acceso a agua potable. ¿No podemos solucionar ese problema antes de ir a la Luna, Elon Musk? No sé. Creo que la ciencia debe plantearse prioridades. Puedes dormir en una cámara hiperbárica y no tienes para comer. Eres imbécil. No sé, la ciencia está haciendo cosas imbéciles de este tipo. Invertimos cantidades de dinero en proyectos que en el mejor de los casos van a servir para beneficiar a unos pocos. Y todavía hay gente que son sus profetas, gente que anda por ahí vendiendo la moto de que podemos llegar a ser inmortales. Y eso merece la pena investigarlo. ¿Para qué? ¿Va a ser inmortal el niño que murió antes de los 5 años en Nigeria? ¿Por qué va a ser inmortal Elon Musk? ¿Se cree ese gilipollas que es alguien más importante que un niño que muere de paludismo en el sur de Níger? ¿Por qué? ¿Por qué Elon Musk va a ser más importante que es? ¿Por qué no intentamos que todos los niños lleguen adultos con educación antes de intentar que Elon Musk vaya de paseo con sus amiguitos a pasar una hora en ingravidez en el cielo? Yo creo que ahí sí se debería poner una bomba. Siguiendo con los intereses al final que hay detrás de todo este tipo de cuestiones, además sobre todo las que conciernen a la psicología y lo indisociable que es la política, la ideología, etcétera, de lo que es la ciencia, aunque seáis de la rama básica, fundamentalmente, ¿cuál es vuestra concepción de los trastornos, de los mal llamados trastornos mentales, ¿no? ¿Cómo los concebís? Me parece interesante, sobre todo desde vuestro enfoque constructivista, ¿no? Pero es que nosotros no somos, nosotros no somos especialistas en... Lo sé, pero estoy casi seguro de que tenéis algún tipo de opinión, ¿no? Bueno, pero sería una opinión como de un Lego cualquiera, ¿no? Vamos, en primer lugar, yo creo que hay que usar las estadísticas. Las estadísticas nos dicen cuáles son los principales problemas de salud mental existentes. Y esos problemas, los grandes problemas, ¿no? Esquizofrenia, psicosis, depresión, esos problemas no son problemas cerebrales ni genéticos. No se ha encontrado un correlato cerebral ni genético que explique estos trastornos. No lo hay. Entonces, lo primero que hay que hacer es abandonar las prácticas que no sirven para nada. Pastillas, tratamientos que van hacia lo individual. En segundo lugar, cualquier problema psicológico es un problema colectivo. La persona que manifiesta eso que se llama enfermedad mental está inadaptada a un colectivo, a una realidad, a una comunidad. Hay enfoques comunitarios, el enfoque sistémico, y creo que, por lo que sé, hay un cada vez mayor interés por abordar de manera, desde la psicología comunitaria, ¿no?, los problemas de salud mental, la integración. Por supuesto, el cierre, acabar con los llamados manicomios, clínicas, donde se apartaba a la gente que tenía esos problemas, me parece un paso básico y fundamental. Y fue una especie de revolución que tuvieron que dar algunos médicos en su momento, ¿no?, para cerrar los psiquiátricos y tal, y apostar por otro tipo de integración, como son estos pisos tutelados, donde se va dando autonomía a la gente que tiene ese tipo de problemas y tal. Bueno, yo creo que ese es más bien el enfoque que habría que seguir, porque la psicología básica, el conductismo, la modificación de conducta y el cognitivismo se comparten también la visión individualista del problema de la enfermedad mental. Es un problema en muchos casos, ¿no? Es un problema de esa persona. Se aborde de una manera o se aborde de otra, sigue siendo un problema individual de la mente de esa persona o de la conducta de esa persona, cuando en realidad yo creo que no es así, es un problema colectivo.
Yo creo ahí sí, por hacer un inciso, yo creo, por lo menos desde este punto de vista más conductista, desde la aplicación que se hace de ese conductismo radical, ¿no? Yo creo que no es tanto que se vea el problema en la persona, en el individuo, sino que aunque se vea, obviamente, en la interacción en general, en el contexto, en, evidentemente, la moralidad, la cultura, etcétera, que han llevado a todo eso, sí que la intervención, por desgracia, la tienes que realizar sobre la persona. O sea, es un poco el poder de acción que tienes, ¿no? Pero no porque lo veas que el problema tiene la persona en sí. No, pero no estoy de acuerdo. La sistémica incluye que cuando una persona tiene depresión tiene que ir acompañada de su núcleo familiar o de su núcleo de convivencia. Y hay que intervenir ahí directamente. Y hay terapias grupales también, no sé, las existenciales y todo esto. Sí, vamos, por lo menos desde el conductismo radical, desde la aplicación, digamos, sí que se puede también llegar a ese tipo de terapias grupales un poco más, abarcando un poco el grupo más inmediato, ¿no? Pero tampoco podemos cambiar la sociedad en sí. Podría ser. O es difícil. Podría ser. No, pero es que hay un problema de base y es que el individuo no es nada. Ningún individuo es un individuo. O sea, tú naces en una sociedad. Nadie vive solo. Nadie. Sí. Aunque esté solo, no vive solo. O sea, y vivimos en una sociedad organizada. Esta gente que dice, ¿por qué tengo que pagar impuestos si yo voy a la privada, a la sanidad? ¿Y qué vas? ¿Y vas volando a trabajar? No usas las aceras, no usas los semáforos, no te defiende de la policía, de los delincuentes que te puedan... en fin, no mantiene la convivencia un ayuntamiento, un gobierno, un principado, no se hacen leyes, un juzgado, pagas tú a los jueces también cuando hay un lío, cuando tienen que dilucidarlo. O sea, es imposible. Vivimos en un conjunto, en una sociedad. Y por lo tanto el tratamiento de esos problemas debe ser también comunitario en todos los sentidos. Pero es que tu vida, tus objetivos, lo que tú piensas y lo que quieres hacer en la vida también tiene que tener un sentido colectivo. No tiene sentido que una persona esté estudiando como una bestia desde que tiene 12 años para poder tener una nota excepcional, para poder ser médico y después quiera hacer cirugía estética. Pero bueno, ¿qué es eso? ¿Qué objetivo colectivo es ese? ¿Ganar dinero? ¿Eres una persona brillante que ha tenido la oportunidad de estudiar de la mejor manera posible y sacar las mejores notas posibles para entrar en una gran universidad que te ha enseñado a hacer las grandes cosas? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Hacer las tetas más grandes? Me refiero a la estética de ese tipo, que ya sé que hay una cirugía reparadora que también requiere de ese tipo de cosas y que es necesaria cuando hay accidentes y deformaciones y cosas. Me refiero a los que tienen por vocación hacerse ricos haciendo las tetas más grandes. ¿Eso es una buena práctica médica y social? ¿Debemos permitir que haya ese tipo de cosas? ¿Por qué? Yo creo que no. Entonces la gente entra en crisis porque no ha conseguido su objetivo. Pon por objetivo servir a tu comunidad de la manera que a ti te parezca más conveniente en relación a tus intereses personales. Intenta hacer que tus intereses personales tengan algún sentido colectivo. Tú no eres una mente metida en un cuerpo. Eres un ser que forma parte de un ser orgánico que es una sociedad. Procura incardinar tu vida en eso que es lo que va a dar sentido a tu vida. Entonces hay mucha gente despistada porque no tienen un sentido en su vida, porque no tienen algo colectivo en lo que luchar. Y todo el mundo lo tiene que tener. Si no, la vida no tiene sentido, la vida de un individuo no tiene sentido. Este clip pertenece a un episodio completo de Engrama Psicología, en el que hablamos sobre aprendizaje, psicología comparada, conducta, inteligencia, memoria, conciencia y los límites de algunas explicaciones clásicas en psicología. Tienes el enlace al podcast completo en la descripción de este vídeo. Y si quieres seguir profundizando, en www.engramapsicología.es encontrarás también nuestras formaciones online y nuestro servicio de terapia psicológica.